Bueno, amados hermanos, shalom, que el Eterno les bendiga y les guarde donde quiera que estén, ¿verdad? Es una bendición poder conectarnos nuevamente en este día, ¿verdad? Para poder seguir estudiando la palabra de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Así que, pues, bienvenidos los hermanos que ya, pues, hemos estado acá, ¿verdad? En la hora justa, ¿verdad? Y los hermanos que van a ingresar, pues los esperamos también. Así que pues vamos a dar comienzo a lo que es nuestra enseñanza en el día de hoy, ¿verdad? Haciendo una tefilá, es decir, haciendo una oración al Todopoderoso para que Él nos respalde en todo lo que hemos de hablar. Así que les invito a que pues oremos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Adonai Elohim nuestro, Rey del universo. En esta hora, Padre, estamos un grupo de tus hijos, Padre, delante de tu presencia, no como buenos, no como merecedores. No estamos en el mismo lugar, Padre, pero sabemos que estamos unidos en un solo ruaj, en un solo espíritu. Y es tu espíritu, Padre, el que nos une, ¿verdad? En las diversas ciudades y países que nos encontramos. Y nos alegramos, Padre bendito, porque en tu misericordia, pues, tu palabra se cumple y nos está recogiendo de en medio de las naciones, donde tú prometiste, Padre, que nos ibas a recoger y nos ibas a dar un santuario, Padre, donde nosotros pudiésemos adorarte. Y bueno, aquí estamos, Padre, cada uno, ¿verdad? De nosotros también es un santuario y queremos que nuestras vidas sean de verdad totalmente agradables solamente para ti. Bendice tu palabra, Padre, haz que tu palabra germine en cada uno de nosotros y que cada uno de nosotros seamos buena tierra. Habla a nuestras mentes y nuestros corazones para que tu palabra, Padre, pues nos haga estar bien, pero bien vivos, Padre, con esa vida, Padre, que tú das a través de ese alimento que hace vivir nuestra alma y totalmente nuestro interior. Quédate con nosotros, Padre, te lo pedimos en el nombre, encarecidamente en el nombre grande de Yeshua, tu Hijo amado, y decimos amén. Muy bien. Le damos gracias al bendito sea, ¿verdad?, por permitirnos una vez más enlazarnos, ¿verdad?, y poder continuar con el estudio que tenemos, ¿verdad?, el cual pues hemos comenzado y ya llevamos varios capítulos o varias enseñanzas. Vamos a continuar en el libro de Gálatas, ¿verdad? El estudio que tenemos ahorita, ¿verdad?, es Gálatas. Y este sería nuestro séptimo estudio, ¿verdad? Este sería nuestro séptimo estudio del libro de Gálatas, al cual pues les voy a invitar, ¿verdad?, a que tengamos con nosotros una Biblia, ¿verdad? Tengamos con nosotros las Escrituras, ¿verdad? Para que vayamos verso por verso a ver qué es lo que nuestro Padre nos quiere decir en esta oportunidad. Gálatas capítulo 5, ¿verdad? Otra vez no terminamos el capítulo 5. En un momento pensé que lo habíamos terminado, pero no. Entonces voy a seguir con el verso 16, ¿verdad? Porque hasta el momento, bendito sea nuestro Padre, pues no nos hemos salteado ningún pasaje y no queremos hacerlo. Así que les invito para que abramos las Escrituras en el libro de Gálatas, capítulo 5 y el verso 16, ¿verdad? Si el Eterno permite, pues espero terminar hoy el libro de Gálatas, ¿verdad? Si no, pues vamos a ver, ¿verdad?, cómo lo desarrollemos, y si no, pues tendríamos que hacer una octava parte. Pero bueno, Baruch Hashem, bendito sea el Eterno, sea una cosa o la otra, ¿verdad? Lo que queremos es que Él nos dé vida a través de su palabra. Así que les invito a que nos vayamos a Gálatas capítulo 5, Gálatas capítulo 5 y verso 16. Ahí, Gálatas 5, 16. Vamos a ver. Dice así el verso 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Fíjense qué bonito como Shaul, ¿verdad? Conocido como Pablo también, ¿verdad? Digamos ya finalizando esta carta, les hace la invitación a los Gálatas y les dice, andad en el Espíritu, ¿verdad? Andad en el Espíritu y no satisfagáis
los deseos de la carne. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se hace para andar en el Espíritu? Pues sí, ¿cómo se hace para andar en el Espíritu y para no andar, y dice, y no satisfagáis los deseos de la carne? Bueno, realmente nosotros hemos elegido andar por un camino, y los caminos, ¿verdad? Valga la redundancia, se caminan, los caminos son para andarlos. No es algún hotel, ¿verdad? El camino, algo que es estático, sino que es un camino. El camino del peregrino, el camino angosto del que habla Mateo capítulo 7, ¿verdad? La senda de los justos, el camino angosto. Y ese camino angosto, de acuerdo a la palabra del Eterno, ¿verdad? Nosotros lo encontramos allá en el Salmo 119. El Salmo 119:1 dice, bienaventurados los perfectos de camino. Así dice, bienaventurados los perfectos de camino. Y luego el pasaje termina diciendo, los que andan en la Torá, es decir, ahí en la ley dice ahí, en la Torá de Adonai, los que andan en la Torá del Eterno. Entonces, de acuerdo al Salmo 119, verso 1, los perfectos de camino son aquellos que andan en la Torá de Hashem, en la Torá de Yahweh Tsebaot. Entonces, si aquí el apóstol Pablo termina diciéndoles, ¿verdad? O mejor dicho, continúa diciéndoles, andad pues en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El apóstol Pablo en la carta a los romanos, ¿verdad? En la carta de Pablo a la comunidad que estaba en Roma, en el capítulo 7 y en el verso 14, le dice así, y voy a leerlo. Porque sabemos que la Torá es espiritual, es decir, la ley de Dios es espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado. Aunque no está hablando Pablo en sí de cómo era él, sino que se está poniendo en el lugar de una persona sin el Mesías, ¿verdad? Entonces él dice que una persona sin Yeshua es carnal y vendido al pecado. Pero lo que quiero que veamos es cómo comienza el pasaje, donde dice, ¿por qué sabemos que la Torá es espiritual? Así. Entonces, ¿cómo se anda en el Espíritu? Bueno, se anda en el Espíritu buscando y pensando en las cosas espirituales. Y la Torá es espiritual, ¿verdad? De hecho, cuando nosotros vemos allá el capítulo Deuteronomio, por ejemplo, capítulo 6, el libro de Devarim, capítulo 6, todo el capítulo 6, ¿verdad? Del 4 hacia abajo, donde está, oye Israel, el Eterno, nuestro Elohim, nuestro Dios es uno, y amarás al Eterno con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, y estas palabras que te mando yo estarán, y comienza a mencionar estarán, ¿verdad? Por frontales entre tus ojos, en tus manos, las dirás cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando hables por los caminos, las dirás y las repetirás a tus hijos. O sea, prácticamente esas palabras el Eterno quiere, no digo quería, no, que quiere que prácticamente nosotros estemos pensando todo el tiempo en Él. Así, todo el tiempo en Él y en su palabra, todo el tiempo en Él y en su Torah, todo el tiempo en Él y en su Mesías, en nuestro Mesías. Entonces, eso es cuando Pablo les dice acá, digo pues, andad en el Espíritu, significa que van a andar meditando. Miren lo que decía David, oh Adonai, cuánto amo yo tu ley, tu Torah, todo el día es ella, mi meditación. Mi meditación. Entonces, ¿qué es andar en el Espíritu? Yo creo que más claro no lo podemos encontrar. Salmo 1, ¿qué dice el Salmo 1? Bienaventurado, Ashrei, felices, doblemente bendecido. El varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la Torá del Eterno está su delicia, y en ella medita, oiga bien, de día y de noche. ¿Y qué va a pasar después? Será como árbol plantado que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que haga prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Entonces, cuando Pablo, ¿verdad? ¿Y por qué estoy hablando? Porque Shaul era un hombre que tenía la mente del Mesías. Bueno, él nos invita a tener la mente de Mashiach,
¿verdad? Y cuando estamos hablando del Mesías, el Mesías es la Torá viviente. Entonces, ¿cómo entonces se anda en el Espíritu? Bueno, ya lo dijimos, esa es la manera de andar en el Espíritu, es decir, pensando, meditando en su palabra, meditando en el Eterno, hablando, porque cuando uno medita, pues obviamente, ¿de qué va a hablar en el momento que uno quiere hablar? Pues dice la misma palabra, que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, lo que tengamos en nuestro corazón, eso es lo que vamos a hablar. Entonces, seguimos leyendo acá en el verso 17. Fíjense bien. De hecho, en la segunda parte dice, y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque la carne es contra el espíritu. La carne es contra el espíritu. El hombre espiritual piensa en las cosas del espíritu. Y la Torá es espiritual. ¿Por qué? Porque es de arriba. La Torá es de arriba. Por eso nuestro Mesías decía, ¿verdad? Poned vuestra mirada en las cosas de arriba, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Entonces, estamos hablando, fíjense bien, que andar en el Espíritu no es algo de que a saber qué está diciendo. No, por eso es que estamos complementando con las mismas escrituras qué cosa está diciendo Pablo. Vamos a ver lo que dice el verso 17. Porque el deseo de la carne es el espíritu, fíjense bien, y el espíritu es contra la carne. O sea, estamos hablando de la naturaleza humana. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y dice, y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen, o sea, el espíritu y la carne se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Vean, para que no hagáis lo que quisiereis. ¿Qué está diciendo Pablo acá en Gálatas 5:17? Miren, voy a repetir el pasaje y luego voy a tomar otra parte en Romanos donde Pablo lo dice, lo mismo que está diciendo acá, solo que un poquito más amplio. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí. O sea, hay una lucha de la carne y el espíritu. Y luego dice, ¿para qué se oponen? Para que no hagáis lo que quisiereis. Así, para que no hagáis lo que quisiereis. Ahora, ¿qué significa? O sea, ¿por qué para que no hagáis lo que quisiereis? Bueno, para que no hagáis lo que quisiereis es que cuando nosotros comenzamos, o cuando, bueno, la mayoría de personas, ¿verdad? Pues todos tenemos, vamos a decir, digamos aquello de saber qué cosa es bueno y qué es malo en la mente, pero el problema es de que el ser humano normal o el ser humano carnal, aunque conozca, fíjense bien, aunque conozca lo que es bueno a través digamos, de la sabiduría humana, digamos así, aunque sepa qué cosa es buena, no hace lo que es bueno, así, o sea, puede saber qué cosa es buena, pero no basta con solo saber qué es bueno y qué es malo. ¿Y cuál es el problema de una persona así? Bueno, que tiene la otra batalla, y es la parte carnal, ¿verdad? Entonces, una persona, por ejemplo, cuando roba, él sabe que robar es malo, sabe que hacer daño a otra persona es malo, sabe que matar es algo incorrecto, lo sabe, ¿verdad? Pero ¿cuál es el problema? Pues se deja ganar por la carne. Entonces, hace lo que la carne quiere, ¿verdad? Y después muchas veces, bueno, al principio, cuando alguien comienza a hacer las cosas mal, ¿verdad? Al principio siente remordimiento de conciencia, aunque después cuando una persona, ¿verdad? Que hace las cosas ya de una manera, ya sucede de que ya la persona ya dice, no, es fulano de tal es inconsciente, es un inconsciente, ya esa persona ya no tiene conciencia, ¿verdad? Ya perdió, ¿verdad? Ya se quebró, y de hecho hay personas que esa parte se pierde, ¿verdad? Pero la mayoría de seres humanos sabemos qué cosa, o sea, por lo menos lo que es bueno y qué es malo, hablando de lo más común, como por ejemplo, como matar, hurtar, cometer adulterio, fornicación, todo eso, la mayor parte de gente sabe que eso es malo, pero, es decir, pero el problema es que la mente lo sabe, pero quien gana es el cuerpo. ¿Por qué? Porque hacen las cosas sabiendo que son malas, ¿verdad? Las hacen, ¿por qué? Porque la mente no es capaz de controlar al cuerpo. Entonces se hace al final, ¿verdad? Lo malo, aunque la mente sabe que es malo. Entonces domina la carne y no domina la mente. Entonces,
Es lo que Pablo está diciendo acá, donde dice, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais, verso 18. Pero si sois guiados, oiga bien, pero si sois guiados por el Ruach, aquí es otra historia, pero si sois guiados por el Espíritu, ya no estáis bajo la ley. ¿Cuál ley? La ley del pecado. Ya no, o sea, si somos guiados por el Espíritu, ya la ley del pecado ya no. ¿Y cuál es la ley del pecado? Aquella que está en nuestros miembros y nos lleva a hacer las cosas, aunque nuestra mente nos diga que está incorrecto, siempre se hacen, ¿verdad? Ahí van las personas haciendo las cosas, saben que están haciendo algo malo, ¿verdad? Y ven ahí que nadie las mira, o hacerlo en oculto porque nadie me está viendo. Saben que es malo, lo que está, su mente los está condenando, pero la mente no es capaz de controlar al cuerpo, ¿verdad? Y entonces hacen las cosas mal. Entonces, me gustaría que nos fuéramos a Romanos 7:14, donde Pablo nos explica un poco mejor, o sea, es decir, lo que está dicho acá en el verso 17 y 18 de Gálatas 5, lo explica un poquito más amplio en Romanos capítulo 7 y verso 14 y 15. Me gustaría que nos fuéramos allá sin perder Gálatas, ¿verdad? Porque acordémonos que vamos verso a verso. Romanos capítulo 7 y verso 14. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de nuestro Padre. Dice así: porque sabemos que la Torá, es decir, la ley de Dios, es espiritual. Mas yo, dice Pablo, soy carnal, vendido al pecado. Aquí hago la aclaración. No es que Pablo sea carnal. Él está poniéndose en lugar de una persona que no conoce al Mesías y que el espíritu de Mashiach no está en él. Entonces Pablo dice acá, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Fíjense bien, o sea, está diciendo Pablo, ¿verdad?, de que la Torah es espiritual, pero él, o sea, una persona que no tiene el espíritu del Mesías dentro de él, le es imposible guardar la Torah. Esto lo hemos explicado muchas veces. ¿Por qué? Por la condición carnal en la que se está. Entonces, lo que quiere hacer, no lo hace. Fíjense bien, no lo hace. Cómo quisiera yo, decía alguien por ahí, ¿verdad? Cómo quisiera yo tener bastante conocimiento de la Biblia. Pues lea bastante la Biblia. Cómo quisiera yo que el Eterno me revelara. Y sí, o sea, pero no solamente es cuestión de querer, ¿verdad? Porque solamente querer así no, o sea, tenemos que hacer ciertas cosas para que el Eterno de verdad vea que nosotros queremos. Dice la palabra, algunos está falta de sabiduría, pidan al Eterno, pero no solamente pedirla, sino que hay que actuar. Es como que una persona no tenga trabajo y esté esperando que el trabajo le llegue a la cama, ¿no? Ahí donde está acostado todo el día y le llega. No. Hay que, o sea, uno pone en medio shekels, como hay una parashá que el Eterno pide un medio shekel para hacer un censo de los hijos de Israel, ¿verdad? Y el Eterno pone el otro shekels, el otro medio shekels, ¿verdad? Es decir, nosotros hacemos lo posible y el Eterno hace lo imposible. Fíjense bien. Porque hay cosas que nosotros muchas veces queremos que Él haga todo, y no, realmente nosotros tenemos que poner nuestra parte para que el Eterno haga las cosas que nosotros no podemos hacer. Porque igual, ¿verdad? Lo que Él nos da todo, pues eso es parte de Él también. Entonces, Pablo está diciendo en el 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Verso 16, estamos en Romanos 7, verso 16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la Torá es buena. Fíjense bien qué bonito acá como Pablo habla. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la Torá es buena, ¿verdad? Porque él no lo quiere hacer. Él no lo quiere hacer, pero la carne es muy fuerte y al final termina haciéndolo y después hay remordimiento de conciencia. Luego dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Está hablando de la carne. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. O sea, una persona sin el espíritu del Mesías no tiene dominio propio.
no tiene dominio propio, ¿verdad? Y hace lo que no quiere. Y lo que quiere hacer no lo hace, no lo puede hacer. Luego dice, vamos a ver, verso 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo hacer el bien, hallo esta ley, la ley del pecado, que el mal está en mí. Y dice el verso 22, porque según el hombre interior, vea, me deleito en la ley de Dios, la Torah, el hombre interior. Pero veo otra ley en mis miembros, es la carne, oiga, es la carne. Por eso dice Pablo acá, repito el verso 22, estoy leyendo Romanos capítulo 7 y luego verso 22 dice, porque según el hombre interior me deleito en la Torah de Elohim, en la ley de Dios, el hombre interior. Pero luego dice, pero veo otra ley, esa es la ley del pecado, en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, la Torah, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. En otras palabras, ¿verdad? Cuando el Espíritu del Mesías entra en nuestras vidas, ¿verdad? Nos deleitamos en la Torah del Eterno, o sea, como dice el verso 22, el hombre interior se deleita en la Torah del Eterno y a la misma vez puede aplicarla, o sea, es decir, nos gozamos en guardarla. Pero cuando el Espíritu del Mesías no está en mí, yo puedo conocer el mandamiento, ¿verdad? El mandamiento de la Torah, pero hay otra ley en mis miembros que se rebela contra la Torah de la mente. Entonces, como la carne se rebela, es decir, la carne, ¿verdad?, se rebela contra el Espíritu, tenemos un gran problema, ¿verdad? Porque la mente, aunque conozcamos que algo es bueno, no somos capaces de hacerlo. Mientras que teniendo el Espíritu del Mesías en nosotros, nos deleitamos en la Torah del Eterno y somos capaces de hacerlo. ¿Y qué sucede con el cuerpo, con el hombre carnal? Pues ese está debajo de nuestros pies, ¿verdad? ¿Y quién está en nosotros? El Mesías. ¿Y dónde está el cuerpo carnal? Pues ese está crucificado, como dijo Shaul de Tarso, ¿verdad? Con Mashiach estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, el hombre carnal, sino que Mashiach vive en mí. Vean qué maravilloso. Entonces, Gálatas, hemos leído Gálatas 5:17. Vámonos al 5:19. Perdón, 5:18 leímos y vamos a leer el 5:19. Gálatas 5:19. Vean, dice, y manifiestas son las obras de la carne. Fíjense bien que las obras de la carne, unas son las obras de la carne y otra cosa son los frutos del Espíritu. Es lo que Pablo va a comenzar a hablar acá. Pero vean, y manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué son? ¿Cuál es la primera? Adulterio. Esa es la primera que aparece acá, la primera obra de la carne, es adulterio. Ahora, si adulterio es la obra de la carne, díganme, si es la obra de la carne, ¿ah? Ahora, díganme ustedes, ¿verdad? Cuando el hombre carnal muere, entonces esa obra de la carne ya no voy a tener esa obra de la carne. ¿Por qué? Porque el Espíritu del Mesías está en mí y entonces, al no tener esa obra de la carne, ¿qué estoy haciendo? Guardando el mandamiento. ¿Y el mandamiento dónde está? En la Torah. ¿Y cómo dice el mandamiento? No cometerás adulterio. Eso es parte de la ley del Eterno, de la Torah. Entonces, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia. Vean, todas estas cosas que está diciendo acá el apóstol Pablo en el verso 19, prácticamente son contrarias a la ley de Dios, contrarias a la Torah, así. Porque una persona que anda en el Espíritu no va a cometer adulterio. Y al no cometer adulterio, ¿qué está haciendo? Guardando el mandamiento. Es decir, guardando el mandamiento que dice no cometerás adulterio. Luego dice fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias,
homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, los que practican tales cosas no heredarán el reino del Eterno. O sea, y todo lo que hemos mencionado aquí, ¿qué es? Es lo contrario a la Torá. ¿Por qué? ¿Y cómo se conduce? ¿Cómo dijo Pablo? Andad en el Espíritu. Y cuando andamos en el Espíritu, ¿qué sucede? Comenzamos a guardar la Torá del Eterno, que es todo lo que Él quiere. Que nosotros vivamos conforme a la Torá, que vivamos conforme a la ley de Dios, a la Torá. ¿Por medio de qué? Del Espíritu del Mesías dentro de nosotros. Todo lo que hemos mencionado acá, todas las obras de la carne, es lo contrario, todo lo que hemos dicho acá es violación a la ley de Dios. Adulterio, violación a la Torá. Porque la Torá dice no cometerás adulterio. Fornicación, igual. Inmundicia, lo mismo. Lascivia, igual. Idolatría, también. Idolatría, ¿qué lo dice? ¿Cómo dice el primer mandamiento de los 10 mandamientos? Que no habla acerca de no hacerse imágenes. No te harás imagen de cosas que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No tendrás dioses ajenos delante de mí, dice el primer mandamiento. Y luego sigue el segundo, que es el que acabo de mencionar, que habla en contra de la idolatría. Entonces, pero la obra de la carne, ¿cuál es aquí? Idolatría, hechicerías. ¿Condena la Torá la hechicería? Por supuesto que condena la hechicería. Condena la brujería y todas esas cosas. Consultar a los muertos. La Torá condena todo esto. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios. ¿Cómo dice el mandamiento? No matarás. Borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Ahora, una persona, fíjense bien, que no tiene el espíritu del Mesías dentro de sí, obviamente prácticamente está propensa a hacer todo esto. Así, todo y más. A violar la Torá así, de verdad. ¿Por qué? Porque no tiene el espíritu del Mesías. Ahora, ¿qué sucede? ¿Verdad? Ahora, pues esto también, ¿verdad? Tenemos que evaluarnos nosotros, ¿verdad? Todos aquellos que seguimos las huellas de nuestro Mesías, porque dentro de nosotros batallan siempre, porque sí, el hombre carnal y la parte espiritual. Entonces tenemos nosotros, ¿verdad?, que tener ese hombre espiritual crucificado, el hombre carnal, crucificado, y el hombre espiritual que esté bien vivo dentro de nosotros. Y eso lo vamos a lograr conforme nosotros, ¿verdad?, en el transcurso de nuestro día a día, ¿verdad?, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué vamos a andar pensando? ¿Para qué dedicamos nuestro tiempo libre? ¿Vamos a perder nuestro tiempo o vamos a redimirlo en las cosas que de verdad van a ayudarnos, ¿verdad?, a que el Mesías, ¿verdad?, esté dentro de nosotros y no constrictar su espíritu? Así que, bueno, vamos a ver. Verso 22, Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es, oiga, aquí estamos hablando del fruto del Espíritu, es el amor, el gozo. Vean, ¿cuál es el primero? El amor. Por eso es que hemos hablado mucho acerca de lo que es el amor, ¿verdad? Porque cuando hablamos del amor, estamos hablando de que es lo primero, ¿verdad? Leímos unos pasajes donde las Escrituras nos dicen: si no tengo amor, ¿verdad?, aunque diese mi cuerpo a quemar y aunque tuviera toda la fe del mundo que trasladara los montes de un lugar a otro, pero si no tengo amor, nada sois. Entonces, el amor es el primero, fíjense, es lo primero que aparece acá, el amor. Luego dice el gozo. Bueno, el gozo es un deber, ¿verdad? Porque de verdad, todos aquellos que hemos sido salvos por nuestro amado Mesías, ¿verdad? El gozo es algo que tenemos que mantenerlo siempre. No importa. Esto es como decir, cuando hablamos de la paz, el tercero es, primero dice amor, gozo, shalom, paz, ¿verdad? Esa paz tiene que estar con nosotros siempre. ¿Por qué? Porque la shalom que nuestro Mesías nos ha dado nos da tranquilidad, así, nos da confianza.
¿Y qué tiene qué tiene de especial esa paz? Ese shalom. Bueno, lo especial que tiene es que cuando hablamos de la paz que el mundo da, porque Yeshua dijo, ¿verdad? Mi paz os dejo, mi shalom os dejo, mi shalom os doy, no como el mundo la da, yo os doy mi shalom. ¿Cuál es la diferencia entre la paz del mundo y el shalom de nuestro Mesías? Bueno, que la paz del mundo, ¿verdad? Esa está cuando no hay problemas, cuando todo está, ¿verdad? Cuando todos están contentos, ¿verdad? Pero cuando hablamos de la shalom que nos da nuestro Mesías, mire, esa está. ¿Hayan problemas o no hayan problemas? Esa shalom es nuestra confianza. Estamos confiados en Él. Nuestra confianza está puesta en Él. Punto. Entonces, esa es la gran diferencia. Vean, amor, gozo, paz, paciencia. Fíjense, paciencia, ¿verdad? Todas estas son cosas que muchas de ellas, obviamente, tal vez no vienen de la noche a la mañana. Pues, decir, por ejemplo, está escrito en su palabra que la prueba produce paciencia. Así que cuando tengamos una pruebita por ahí, alegrémonos porque eso está al final, ¿verdad? El Eterno está obrando en nosotros para que produzcamos paciencia, ¿verdad? A través de lo que es la prueba. Luego dice benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son del Mesías han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Yeshua, cuando él hablaba, ¿verdad? Y decía, bueno, ¿y cómo es que van a conocerlos aquellos que son mis discípulos? Por sus frutos los conoceréis. Eso es lo que él dijo. Por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? De tal manera que, pues, cada uno de nosotros hagámonos hagámonos un chequeo, ¿verdad? Hagámonos una evaluación y veámonos si de verdad, pues, sentimos, ¿verdad? Dentro de nosotros este fruto, porque es decir, les digo, es más, por ejemplo, acá la palabra fruto en el verso 22 aparece en singular, no aparece en plural, como para decir los frutos. Fíjense bien, no que dice el fruto, y dice que el fruto del Espíritu es, ¿verdad? Y menciona todo lo que hemos acá, amor, gozo, paz y todo. Ahora, cuando dice más el fruto, aquí hay una enseñanza. Fíjense bien, porque no lo está poniendo así como los frutos, ¿verdad? Es que fíjese que, sí, yo ya me evalué, fíjese que yo tengo gozo, fíjese, y tengo paciencia, pero viera que amor no tengo mucho. Amor no tengo, entonces no, fíjese que yo de verdad que ya me evalué, y yo tengo amor, tengo gozo, pero shalom yo no tengo en mi vida. Entonces, así, mire, yo de los que mencionó aquí, ya tengo amor, gozo, paz, paciencia y benignidad, pero me falta fe, bondad, mansedumbre, templanza sí tengo, ya llevo, no. Cuando dice acá el fruto, es uno solo, un fruto, es decir, que no tenemos, o sea, nosotros no podemos decir, no, ya tengo uno, ya tengo tres de todos los que se menciona acá. No, el fruto es uno solo. O sea, todos los frutos todo lo que aparece acá desglosado, tenemos que tenerlos o tenemos que anhelarlos para que estén dentro de nosotros. No puedo decir yo que tengo la mitad, ¿verdad? Pero ya me falta, ¿verdad? Ya casi alcanzo la otra mitad. No, todos los que están acá están dichos en esta palabra singular, el fruto del Espíritu. Tenemos que tener amor, primeramente para con el Eterno y segundo para con mi prójimo, ¿verdad? Gozo, pues tenemos que gozarnos en su palabra y también tenemos que gozarnos con nuestro prójimo, también con nuestras familias, siempre en las cosas del Eterno. Shalom, paciencia, benignidad, bondad, fe. Bueno, aquí Pablo termina diciendo que los que son del Mesías han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Así. Es decir, aquellos que tenemos el espíritu del Mashiach, anhelamos vivir las cosas de arriba. Anhelamos las cosas de arriba. Nos deleitamos guardando sus mandamientos. Es más, para mí es un deleite. Para mí es un deleite, no es carga, ¿verdad? Yo sé que para muchos de nosotros igual, ¿verdad? El hecho de guardar su Torah, sus fiestas, sus leyes de alimentación y todo lo que habla, el hecho de practicar la bondad con el prójimo,
Y todo lo que acá dice es algo ¿cómo decir? Que emana de nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Mesías está haciendo la obra de escribirlos, ¿verdad? Dentro de nuestros corazones. Es como decir, por ejemplo, alguien, aunque dijese alguien, no, yo la ley no, ¿verdad? Y todo eso, hay muchas personas que aunque niegan, ¿verdad? La ley, la Torá, ¿verdad? Si va por ahí a la tienda y le dan un vuelto de más, ¿verdad? Le dan por ahí un vuelto, qué sé yo, dieron día 10 y le están dando vuelto como que es día 20, ¿qué hacen? No, dicen, no, esto no es mío, y lo regresan. Estoy hablando de muchas personas que dicen que la ley está clavada, que así se les ha enseñado, pero que no roban. Entonces, si les dan algo que no es de ellos, lo devuelven. Y entonces, ¿cómo es eso? Pues, están cumpliendo el mandamiento. Y no es necesario que vayan a leer la Biblia para decir, me están dando un vuelto de más. Voy a ver la Biblia que dice, no robarás. No hacen eso. Simplemente les están dando de más. Y ese mandamiento, por lo menos, ese mandamiento de no hurtarás está en el corazón. Porque hay la necesidad de ir a leer la Biblia, sino que la misma, fíjense bien, lo mismo que el Eterno está obrando, de alguna manera, me reprende a mí para que no lo haga. Yo no lo quiero hacer, ni lo debo, ni lo quiero. Así, o sea, no. Entonces, de esa misma manera, ¿verdad? Les pongo este ejemplo que es quizás el más común, ¿verdad? De la misma manera, todos los mandamientos del Eterno, toda la Torá del Eterno, lo que Él desea es que nosotros vivamos en obediencia, que nosotros guardemos, aunque algunos mandamientos no los entendamos del todo, ¿verdad? Y eso siempre ha sido así, y al Eterno le agrada que nosotros como hijos, ¿verdad? Simplemente obedezcamos. Obviamente no, uno va a querer con el tiempo entender por qué hace las cosas, ¿verdad? Pero también uno tiene digamos que, aunque algo no lo logre entender así, ¿verdad? Con todas, como uno quisiera, el hecho de guardarlo es una bendición para nosotros. Ya más adelante lo vamos a ir entendiendo mejor, ¿verdad? Les digo esto porque dentro de los mandamientos de la Torá hubieron muchos mandamientos que el pueblo no los entendía, pero los hacía, ¿verdad? Simplemente, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hablamos del voto del Nazareo, ¿verdad? Y que no tenían que probar ni siquiera las pasas, nada de uva, nada, ni algo que ni siquiera, pues, decir, no, lo que está fermentado, no lo demás, no, nada, ni las uvas, pues, ¿verdad? Y entonces, ¿y por qué? Pues, y si hay comentarios, pero al final, pues, había que hacerlo. La vaca roja también, ¿verdad? La vaca roja que tenía que tener cierta edad, que tenía que ser así, que llevar la mezcla de los otros elementos que eran quemados, y nadie tenía que... Bueno, ¿y por qué? Pues, ¿por qué no le echamos madera de esta otra? No hallamos madera de la que dice ahí, o no hallamos la lana roja, echémosle lana azul. No, tenía que ser así, aunque no se entendiera, ¿verdad? Y de la misma manera, cuando nosotros, ¿verdad? Posiblemente no entendamos algo muy bien, le pedimos a Él, lo hacemos, y Él nos va a dar la sabiduría necesaria para comprender las cosas lo mejor que podamos. Vamos a ir al 25. Gálatas, capítulo 5, verso 25. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Vuelve Pablo a repetir lo mismo que comenzaba al principio, ¿verdad? Aquí vuelve a decir, vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Es decir, el mismo Espíritu, dice su palabra, que nos va a guiar a toda verdad. ¿Y qué más va a ser el Espíritu del Mesías? El Espíritu, tenemos, bueno, si más no me recuerdo, en el tema la ley de Dios y el nuevo pacto, en la parte, creo que en la parte 4 y 5, hablamos de ahí hablamos de cómo decir, de la obra del Espíritu Santo, de la obra del Ruach HaKodesh. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu del Mesías en nosotros? Bueno, dijo él que cuando viniera el Espíritu recibiríamos poder, ¿verdad? Y no estoy hablando poder, o sea, cuando dice poder, es poder para poder vencer la carne, esa fuerza de arriba para vencer la carne, ¿verdad? Y cuando viniese el Espíritu, también dice su palabra que Él nos recordaría todas las cosas que el Mesías enseñó. Fíjense bien, y el Espíritu nos guiaría ¿hacia dónde? A la Torá, es decir, a la verdad. Eso. Entonces,
Pero dice acá, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Es decir, andemos por el Ruach. Si vivimos por Él, andemos por Él también. Entonces, ¿cómo se anda? Pues ya lo dijimos al principio, ¿verdad? Meditando en su palabra, meditando en su Torah, tratar de, bueno, conocerla, vivirla y enseñarla. Son cosas esenciales para nosotros. Hoy sí vamos a entrar al capítulo 6. Capítulo 6 y verso 1. Vamos a ver. Gálatas, capítulo 6 y verso 1. Dice así: Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falla, vosotros que sois espirituales, fíjense bien, hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falla o alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Cuando cuando Saúl está hablando acá, ¿verdad? Si alguien, ¿verdad?, está cometiendo algo incorrecto, alguien está haciendo algo que nosotros consideramos que no es correcto que lo haga, dice, vosotros que sois espirituales. O sea, los que son carnales, pues no les va a importar. Pero dice, vosotros que sois espirituales, restauradle, es decir, llegar a donde está la persona, ¿verdad? Y hablarle y decirle, ¿verdad? Con espíritu de mansedumbre. Vea, no llegar tampoco así, ¿verdad? De una manera gritándole o decirle, ¿cómo es posible que vos, ¿verdad? Si, no, así no, porque aún, ¿verdad? Cuando hablamos de la Escritura, dice que el pecado se corrige con verdad, con misericordia y verdad. Sí, la verdad, pero también con misericordia. Dice, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Es decir, no gritándole, no, como decir, aún si una persona está haciendo las cosas, ¿verdad?, molesta, ¿verdad?, y está enojada, no sé, por algo, resentida, ¿verdad? No podemos nosotros llegar gritándole porque no se puede. La misma palabra dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Entonces, con espíritu de mansedumbre, ¿verdad? Y luego dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. En otras palabras, Pablo, ¿verdad?, está desglosando acá el segundo gran mandamiento, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Verdad? En esta parte, ¿verdad?, termina diciendo Pablo, considerándote a ti mismo. ¿Qué significa esa frase? Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. La mayoría de las veces cuando nosotros, cualquiera, ¿verdad?, ve a otra persona, muchas veces solamente condenamos, ¿verdad? Muchas veces pues lo que hacemos es agarrar las piedras y estar listos, ¿verdad?, para apedrear a cualquiera que vemos nosotros que está cometiendo alguna falta, ¿verdad? Criticarlo, hablar de la persona, etcétera, ¿verdad? Como dice un dicho por acá, que del árbol caído todos hacen leña, ¿verdad? Ese es un dicho acá. No sé si en vuestro país se ha dicho, pero eso es lo que pasa, ¿verdad? Que usualmente cuando pasan problemas, alguien está pasando problemas, es fácil señalarlo, ¿verdad? Es fácil señalarlo, es fácil decir X cosa, pero Pablo está diciendo, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea, ponete en los zapatos del otro, está diciendo Pablo. Ponte en los zapatos del otro. Cuando, ¿verdad?, piensa como que aquella falta que cometió, ¿verdad?, piensa que hubiese pasado si eres tú. ¿O qué pasa si es tu hijo? ¿Verdad? ¿O qué pasa si es tu hija? ¿O qué pasa si es tu madre? ¿O qué pasa si es tu padre? O sea, ¿cómo actuaríamos? ¿Verdad? ¿Actuaríamos igual? Bueno, de hecho, los seres humanos somos así, ¿verdad? Que hacemos muchas veces acepción de personas. Pero realmente el apóstol Pablo está diciendo que hay que considerarnos a nosotros mismos. O sea, es decir, que actuemos con misericordia, ¿verdad? No simplemente que veamos que alguien está cometiendo una falta y que le tiremos piedra y que se muera. No. De hecho, Santiago, vamos a ver lo que dice Jacob, Santiago capítulo 5 y el verso 20,
dice de la siguiente manera. Estamos en Gálatas 6:1, ¿verdad? Libro de carta de Pablo a los Gálatas en el capítulo 6 y en el verso 1. Estamos leyendo, por cierto, estudiando el libro de Gálatas, verso por verso, y pues este día pues estamos comenzando ya, terminamos la última parte del 5 y estamos ahorita comenzando la primera parte del capítulo 6, ¿verdad? Y luego ahorita pues les he invitado para que leamos Santiago o Jacob, capítulo 5 y verso 20. Dice de la siguiente manera: sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Entonces, lo que vemos es, ¿verdad?, que obviamente para el Eterno un alma es bastante. Y para nosotros un alma también debería de ser bastante. Por eso es que tenemos que cuidarnos, ¿verdad?, de cómo nosotros hablamos a una persona. Hay que cuidarse mucho. Hay que cuidarse mucho de cómo uno le habla a una persona, ¿verdad? Porque tal vez no todos tienen la misma fortaleza, ¿verdad?, para unas cosas o para otras. Y eso es lo que uno tiene que pedirle, ¿verdad?, al Eterno, que le dé la sabiduría necesaria para cómo hablarle a las personas, porque no todas las personas responden igual, ¿verdad? Y para el Eterno un alma es, bueno, de hecho dice la palabra que cuando un alma se arrepiente hay fiesta en los cielos. Entonces para el Eterno un alma es bastante. Pues para nosotros también un alma debería de ser bastante también, ¿verdad? Por eso es de cuidar, ¿verdad?, lo que nosotros hablamos, cómo hablamos, los gestos que hacemos, todo, ¿verdad? Porque lo que nosotros hacemos, ¿verdad?, les digo, puede servir. Obviamente, ¿no? El Eterno quiere que nuestras vidas sean ocupadas como instrumentos de justicia, pero también si nosotros no somos cuidadosos, ¿verdad?, por algo que digamos de otra persona o por un gesto, algo, lo que sea, y la otra persona pues lo considere mal, vamos a servir de piedra de tropiezo para que la persona, es decir, entre a los caminos del Eterno. Entonces, vea lo que dice Ezequiel 18:21. Vamos a irnos al libro de Ezequiel, capítulo 18 y el verso 21. Dice así: mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos, e hiciera el decreto y la justicia, de cierto vivirá y no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas en su justicia. Estamos hablando acá, ¿verdad? Si el impío se aparta de lo que está haciendo mal y guardare, dice, los mandamientos, vivirá. Yo siempre he dicho, mientras hay vida hay esperanza, ¿verdad? Entonces nosotros, ¿verdad? El llamado es para aquellos que somos espirituales, ¿verdad? Hablarle con mansedumbre. Alguien está yéndose por un camino desviado, ¿verdad? Llegarse y cumplir. Ahora, si nosotros venimos y le decimos de buena manera, ¿verdad?, y nos rechaza, pues nosotros ya cumplimos. Ya no podemos decir, yo no le dije. No, ahí sí, una vez nosotros cumplimos, ¿verdad? Pablo en cierto momento dijo: caiga su sangre sobre vosotros y vuestros hijos. Yo ya les dije, pero no me quieren creer, así que desde hoy en adelante me voy para otro lado, ¿verdad? Pero tenemos que intentarlo, ¿verdad? Porque un alma es bastante para el Eterno y también para nosotros. Estas últimas palabras de Gálatas, o mejor dicho, del verso 1 del capítulo 6, cuando dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, es que nosotros tenemos que ver a los demás con misericordia, ¿verdad? Como dije anteriormente, ¿verdad? Si por ahí quizás dicen, ¿verdad? Tal persona, ¿verdad? Tal joven está haciendo las cosas así, ¿verdad? Hay que ponerle este castigo. Y después nos dicen, pues sí, hay que ponérselo, ¿verdad? Hay que ponérselo porque no entiende. Y después le dicen, mire, pero fíjese que es su nieto, es su hijo. Y ahí, ¿qué haríamos? Muchas veces les digo, cambiamos. Ahí la cuestión ya cambia. Cuando se trata de un familiar, ¿verdad?, o alguien cercano a uno, cambia a que sea una persona que uno no conoce. Pero la palabra del Eterno nos está mandando, ¿verdad?, a que lo que dice la última parte del verso 1, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y esto me hace recordar a David, el rey David. El rey David le pasó algo. Bueno, dice la palabra que todo lo que ha sido escrito para nuestra enseñanza y consolación. Ustedes todos conocemos la historia de David. Bueno,
se dice que llegó un profeta, el profeta Natán, ¿verdad? Llegó donde David y lo comenzó a contar. Mira, fíjate que un hombre, ¿verdad? Es rico y tiene muchas ovejas, vacas. Y hay otro hombre por ahí, ¿verdad? Que apenas, ¿verdad? Tiene una ovejita, ¿verdad? Y le comienza a decir, ¿verdad? De que a aquel hombre le llegó una visita, ¿verdad? Al hombre rico, y el hombre rico vino y no quiso matar una de sus ovejitas, sino que le quitó la oveja a aquel que solamente tenía una. Fíjense bien, aquel que solo tenía una. Y quizás me gustaría que leyéramos el escrito, porque siento que hay mucha, el Eterno nos habla aquí. Segunda de Samuel capítulo 12. Segunda de Samuel capítulo 12 y verso 1. Segunda de Samuel capítulo 12 y verso 1. Dice así: el Eterno envió a Natán a David. Viniendo él, le dijo: había dos hombres en la ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una corderita. El que había comprado, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Verso 4. Estamos leyendo 2 de Samuel 12. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera. Oiga, dice que David en el verso 5, cuando le contaron, ¿verdad?, de que el hombre rico, lo había visitado a alguien, y este hombre, ¿verdad?, mató un animalito, un corderito, y dice que no mató de verdad, sino que él, teniendo bastante, le quitó la única que tenía aquel hombre pobre. Entonces, cuando David escuchó esto, vea lo que pasa acá. Entonces se encendió el furor de David en gran manera. Se enojó. David se enojó y dijo contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive el Eterno, que el que hizo, que el tal hizo, es digno de muerte. Fíjense bien, esta es la parte donde Pablo acá nos está diciendo, ¿verdad? En el capítulo 6, verso 1, ¿verdad? Y voy a repetir otra vez el 6.1 para que nos ubiquemos en el contexto. Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Es decir, no ver a otra persona como que si ya cometió la falta, ¿verdad? Hay que, con todo el rigor, hay que ver, él ya conoce. No, dice que no vaya a ser que a nosotros mismos nos puede pasar eso. Y por eso es que acá, cuando David se le presenta el profeta Natán, ¿verdad?, y comienza a contarle todo este acontecimiento, todo lo que ha pasado, David se molesta y David se enoja y le dice: el hombre que hizo esto es digno de muerte, ¿verdad? Se trataba de alguien que le estaba contando el profeta Natán, ¿verdad?, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces viene en el verso 7, dice 2 de Samuel 12:7, entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Ahí la cuestión cambia. Fíjense, ahí la cuestión cambia, porque yo me imagino que David, cuando le dijeron esto, bueno, David dice que se arrepiente, pero o sea, cuando le dicen que él es, ¿verdad?, el hombre del ejemplo que le está poniendo, ¿verdad?, David dice: he pecado. ¿Y qué es lo que trata de hacer? No, pues, ya no dice: bueno, la verdad que ya dije, no, dije que ese hombre era digno de muerte y ahora que me mate, no quiero misericordia. No dijo eso. Actuó muy diferente. Lo mismo, tenemos otro ejemplo en Génesis 38:24. Berechit, libro de Génesis, capítulo 38 y verso 24. Vamos a leerlo. Y antes de estos pasajes les voy a contar así, ¿verdad? Lo que sucedió aquí, y se habla de Tamar, el caso de Judá y Tamar, ¿verdad?
¿Qué es lo que sucedía aquí? Bueno, los hijos que le había dado Judá, ¿verdad? Como esposos a Tamar se había muerto. Y resulta, ¿verdad?, de que viene Judá y no le daba a su hijo menor. No se lo daba, no se lo quería dar porque tenía miedo de perderlo, como se le habían muerto otros dos esposos a la mujer. Entonces vino esta mujer, ¿verdad? Y conocemos la historia, lo que hizo, se vistió, ¿verdad?, de una ramera y al final, pues, quedó embarazada. Entonces, pero viene en el verso 24, Génesis 38, 24, dice: sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá, diciendo: Tamar tu nuera ha fornicado, y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Cuando le llegaron a decir, vean lo que había hecho Tamar, vean la respuesta de Judá, y Judá dijo: sacadla y que sea quemada. Así, pues como no se trataba de él, se trataba de ella, pues si ella pecó es que se muera. Vean, luego dice el 25, pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro: del varón cuyas son estas cosas estoy encinta. También dijo: mirad ahora, ¿de quién son estas? El sello, el cordón y el báculo. 26. Entonces Judá lo reconoció y dijo: más justa es ella que yo, por cuanto no le he dado a Sela a mi hijo, y nunca más la conoció. Vean, cuando le dijeron que la mujer había fornicado, dijo que la quemen, que se muera, que la quemen, no le importó. Pero cuando le dijeron que el hijo era de él, ahí él no dijo que nos quemen a los dos. No, ya no, más justa es ella que yo, dijo. O sea, qué diferente es, ¿verdad? O sea, qué diferencia hay cuando se trata de otra persona y cuando se trata de un familiar mío o yo mismo. Entonces la palabra del Eterno nos está mandando a que nosotros, ¿verdad? No veamos, ¿verdad? Si otra persona pues, hizo algo, cometió una falta, no la veamos con desprecio, sino que tenemos que llegar donde ella y tratar de ayudarle, ¿verdad? Porque tenemos que hacer, ¿qué tal si yo hubiese sido? O si un familiar o mi hijo, no sé. O sea, ¿cómo actuaría? ¿Verdad? Y esto, ¿cómo decir? Es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta, porque si de hecho el Eterno ha tenido misericordia de todos nosotros, y estamos acá porque el Eterno es grande por su misericordia, ¿verdad? Y Él nos ha regalado su bendita Torah y todo. Pero todos nosotros también comenzamos de cero. Comenzamos no conociendo al Eterno, llamándonos por nombres que no eran correctos, ¿verdad? Para decirle o sea, ¿cuánto tiempo, verdad? Ni siquiera profesábamos nada. O sea, venimos de cero. Y muchas veces, ¿verdad? Cuando alguien ya pues tiene sus días, ¿verdad?, estudiando, empieza a ver a las otras personas que vienen nuevas como no sé, o sea, no se recuerda que también él o nosotros también comenzamos así. Entonces, por esta razón, ¿verdad? Yo me recuerdo, por ejemplo, Pablo hablaba del recibir al débil en la fe. Eso habla, si no me equivoco, eso está en Romanos, no, en Corintios. Él habla del débil en la fe y hay que recibir al débil en la fe y de verdad, o sea, hay personas que son fuertes en la fe y habemos otros que somos débiles en la fe. Entonces, ¿qué tiene que hacer el que es más fuerte en la fe? Pues llevar las cargas del otro y ayudarnos los unos a los otros, llevar las cargas los unos de los otros, ¿verdad? Porque para eso hemos sido llamados, para amarnos entre nosotros, para ayudarnos, no ver a nadie con menosprecio, a nadie. Nosotros no podemos ver a nadie con menosprecio o decir, yo, como dice la Escritura, el texto que he citado en varias oportunidades: apártate de mí porque soy más santo que tú, dice la palabra. Esos son humo mi furor, dice Hashem. Nosotros no somos más que nadie, no. Al contrario, tenemos que ver a nuestro prójimo, quien sea, no importa de qué religión ni lo que sea. Tenemos que ver a nuestro prójimo como más, o sea, arriba de nosotros. Y nosotros tenemos que hacernos pequeños, porque eso es lo que somos, ¿verdad? No podemos hablar de vanagloria, no podemos llenarnos de ¿cómo se llama? De lo que de verdad no somos, porque eso es la verdad. Y pues obviamente tenemos un maestro,
¿Y cómo se llama nuestro maestro? Se llama Yeshua. Él es nuestro Moré, Yeshua, Él es nuestro amado maestro, ¿verdad? Y a Él seguimos. Y Él nos enseñó, ¿verdad? Él nos enseñó cómo actuar, Él nos enseñó cómo hacer, Él nos enseñó cómo conducirnos en la vida, ¿verdad? Él nos enseñó que el que quiera ser grande, que se haga pequeño, que sirva, ¿verdad? Porque así es, ese es el orden que el Eterno establece, ¿verdad? Para que nadie se crea más de lo que es, ¿verdad? Y yo creo que, bueno, ya vamos a avanzar un poquito porque Pablo, si no me equivoco, de eso nos va a hablar un poquito más adelante. Vamos a ver el verso 6. Gálatas, el verso 7. Vamos a ver. No me quiero adelantar. Vamos a ver. Leímos el verso 2, vamos al verso 3. Gálatas 6, 3. Ahí. Gálatas 6, 3. Dice, porque el que cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Vea, eso es la verdad. El que cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. ¿Quiénes somos? ¿Qué somos nosotros? Cuando una persona rica se muere y un pobre se muere, y pudiésemos ver nosotros después de unos años las dos calaveras, ¿quién podría distinguir quién fue el rico y quién fue el pobre? No hay distinción. Desnudos venimos y desnudos nos vamos. Lo único que nosotros podemos llevar, dice la palabra, que cuando una persona muere en el Mesías, sus obras con ellos siguen, dice el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Los tesoros que nosotros hagamos en el cielo, eso sí, pero de ahí, por eso está escrito aquella parábola de aquel hombre, ¿verdad? Que dice que había llenado todos sus graneros, ¿verdad? Y le dijo, alma, ¿verdad? Ya se llenaron los graneros. Así que, pues, a partir de ahora, dijo el hombre, a comenzar a disfrutar todo lo que he hecho en toda mi vida. Fíjense bien. Pero luego dice que oyó una voz. Y esta voz le dijo, necio, le dijo, esta noche vienen a pedir tu alma y todo lo que has hecho, ¿de quién será? Imagínense, qué terrible. O sea, toda la vida, poniendo la mirada en las cosas de la tierra y en las cosas, en los tesoros que debimos de haber hecho, no los hicimos. No. Por eso es que, de verdad, o sea, el hecho de cuando nosotros amamos al Eterno, ¿verdad? Con todo el corazón y lo conocemos, el Eterno va llenándonos de fe. Y esa fe va produciendo obras. Ahí están los mandamientos. Todas esas obras, todos los mandamientos que nosotros guardemos por amor al Eterno, dijo Yeshua, os digo que hasta lo más poquito que usted haga por otra persona, lo más mínimo, dijo Yeshua, no perderá su recompensa. No perderá su recompensa. Entonces, wow, un vasito de agua, dice, que dieres a uno de mis hijos, a uno de mis pequeñitos, es grande. O sea, y cuando Yeshua dijo, no perderá su recompensa, Él no miente. Y todo lo que Él dijo es verdad. Y Él es nuestra esperanza, ¿verdad? Entonces, de verdad que cuando Pablo, ¿verdad? Cuando Saúl nos habla acá en este verso, ¿verdad? Me recuerda también de las palabras de Abraham cuando estaba intercediendo por Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Y le dice, Padre, yo soy polvo y ceniza, ¿verdad? Y eso es lo que somos. ¿Qué es el hombre? Para que te acuerdes de él. No somos gusano y no, soy gusano y no hombre, decía David Hamelech, David, el rey David. No somos gran cosa. No somos gran cosa. Somos inútiles. Soy siervo inútil. Pablo, que era un gran hombre, ¿verdad? Utilizado por el Eterno y por el Mesías, dijo, a mí se me apareció el Mesías como un abortivo. O sea, si estos grandes hombres dijeron eso, yo no sé en qué calidad quedo. De verdad, no somos tan insignificantes, tan pequeños, que deberíamos de estar ya muertos por lo malos que somos. ¿Sí? Y por eso es que el libro de Ejá, el libro de Lamentaciones, dice, porque nunca decayeron sus misericordias, dice, porque Él no nos paga conforme nuestras obras.
Así dice. Porque nunca decayeron sus misericordias. Es por la misericordia del Eterno que no somos consumidos. Porque nunca decayeron sus misericordias y son nuevas cada mañana. Cada mañana. Al despertar, cada mañana estamos estrenando misericordia. Si se retrasan las misericordias, nos morimos. Así que, de verdad les digo, hay que pensar más sobre nosotros mismos. Jamás veamos con menosprecio a nadie. Nunca. Porque el Eterno, en su grande amor y misericordia, aunque somos lo que somos, ¿verdad? Dice la palabra, el sol sale sobre buenos y malos. A pesar de que no merecemos mucho, pero el Eterno es bueno. Tenemos que estar en nuestro sitio también, ¿verdad? No llenarnos de orgullo y de todas esas cosas que lo que hacen es llevarnos al final a la muerte, porque todas esas cosas son obras de la ley, pero estamos obras de la carne. Es justamente lo mismo, pero es lo que decía en el capítulo anterior. Dice, así que cada uno, 6:4 de Gálatas, así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro, porque cada uno llevará su propia carga. 6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Bueno, yo creo que esos pasajes no hay necesidad de explicarlos demasiado, ¿verdad? Creo que se explican solos. Verso 7. No os engañéis, el Eterno no puede ser burlado. 6:7 de Gálatas. No os engañéis, el Eterno no puede ser burlado. ¿Qué palabras? Traigámoslas a nuestra mente y corazón. El Eterno no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Esas son leyes que el Eterno ha establecido. ¿Cómo nuestro comportamiento? ¿Cómo nuestro diario vivir? ¿Podemos escondernos de Él? No. Nos podemos esconder de las personas, pero del Eterno no nos podemos esconder, ¿verdad? Así que hagamos de verdad una evaluación en nuestras vidas para no vivir con una máscara y no ser hipócritas. Primeramente con el Eterno. Muchas veces somos hipócritas con el Eterno. Y no, al Eterno no lo podemos engañar. Él no puede ser burlado. Si nosotros estamos estudiando, estamos orando, ¿verdad? Él sabe si de verdad hay anhelo en el corazón de la persona por Él. Él conoce si hay sed, si hay hambre de justicia por Él. Él lo sabe. A Él no lo podemos engañar. Y digo esto pues porque eso pasaba con los fariseos en el tiempo de Jesús. Tal vez no con todos, pero con muchos de los fariseos que el Mesías se refirió, ¿verdad? Sí pasaba. O sea, si leemos todo Mateo 23, uno termina llorando. De verdad. Mateo 23, ¿verdad? Porque el Mesías se encontró con personas en apariencia, no hombre, sí, lo último, ¿verdad? Una apariencia, un vestuario y todo, con su talit, ¿verdad? Con sus tefilín, ¿verdad? Y una apariencia perfecta. Pero ¿cuál fue el problema? Bueno, todos conocemos esa historia y no queremos que esas cosas pasen en nuestras vidas, ¿verdad? Yo creo que ya vamos a leer Mateo 23:1, ya lo vamos a leer, vamos a seguir aquí ahorita. Dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si nosotros guardamos su palabra por amor al Eterno, si guardamos su Torah por amor al Eterno, obviamente, dice la misma Torah la misma palabra en el Salmo, en Tejilá 19:7 en adelante. Al final, la Torah del Eterno es perfecta, que convierte el alma. Al final termina diciendo que en guardar los mandamientos hay grande galardón, grande recompensa. Yeshua dijo, Apocalipsis, Hitgalut, he aquí yo vengo pronto.
y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno de acuerdo a su obra, esas obras que salen de un corazón contrito y humillado. Entonces, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. O sea, no podemos sembrar limones y cosechar un palito de mango, ¿verdad? No, si sembramos limones, vamos a cosechar limones. Entonces, es una invitación, ¿verdad?, para que los gálatas, pues de verdad, o sea, que anden en el Espíritu y no se engañen a ellos mismos, como también nosotros. O sea, ¿cómo decir? No vayamos a tener nosotros también, ¿verdad?, una doble cara, ¿verdad? Porque a veces puede pasar eso, personas de doble cara. Para el Eterno podemos ser de doble cara también. ¿Por qué? Porque andamos muchas veces como que si no lo conocemos a Él y después venimos a orar delante de Él, eso, ¿verdad? Igual con las personas, ¿verdad? O sea, al Eterno tampoco le agrada que seamos personas hipócritas. Llega por ahí una visita a su casa, ¿verdad? Y ¿cómo se llama? ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? Que me alegro que han venido, ¿verdad? Pase adelante. Después que se habló, después cuando ya se fue ahí está, yo no sé para qué me anda visitando esta gente. No sé para qué, mejor hubiera visto, ¿verdad?, antes de abrir la puerta de quién era. O sea, hipócritas. O sea, no les estoy diciendo a ustedes, es lo que dice la Escritura. Y eso pasa con todos. Y es lo que nosotros tenemos que evitar, la hipocresía. Vean, dice verso 8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Del Espíritu segará vida eterna. A ver, aun si una persona pudiera vivir acá en esta vida, ¿verdad?, aquí en este tiempo, ¿cuánto? Digamos 100 años, digamos que alguien viviera, pues ya los últimos años ya no creo que sean tan buenos años, ¿verdad? Pero cambiar 100 años, imagínense que fueran 100 años a todo dar, o sea, 100 años, cambiarlos por una eternidad. ¿Y cuánta es la eternidad? Millones de millones, o sea, es una eternidad, no tiene fin. Entonces, o sea, hay veces de verdad parece como que no somos tan cuerdos de la mente, porque elegimos, ¿verdad?, como si el Eterno viene y nos dice, mira, aquí tengo ¿verdad?, una piedra de cemento, y aquí tengo una piedra preciosa, ¿verdad? Y nosotros, sin el Espíritu del Eterno, agarramos la piedra de cemento. Pero cuando tenemos el Espíritu del Eterno, agarramos la piedra preciosa. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos el Espíritu del Eterno dentro de nosotros, o sea, somos capaces de ver más allá de lo que ve una persona carnal. Somos capaces de ver más allá de lo que mira, de lo que veía Esaú. Pues va. Ustedes conocen la historia, Jacob y Esaú. ¿De qué me va a servir esa primogenitura? Dijo, no, hombre, mejor se la vendo a esto. ¿Y qué hizo? Vendió algo. O sea, algo grande. ¿Por qué? Por un plato de lentejas. Por un plato, por algo insignificante. Algo que no, o sea, no vale la pena, pues. Pero como él dijo, no, esto lo estoy viendo, la bendición esa, y la veo. Pues oiga, la palabra misma dice que las cosas que se ven son pasajeras, pero las que no se ven son eternas. Y esa es nuestra fe. Por eso vamos como siguiendo al invisible, como venía Moisés con nuestro pueblo en el desierto. Dice, sigamos adelante. Verso 9, Gálatas 6:9. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Verdad? Yo esto lo he dicho muchas veces. Yeshua dijo, si permanecieres en mi palabra. No se trata de llegar, ya llegué, hoy me vengo para abajo. No, se trata de mantenerse, así, de mantenerse ahí. No de que ya llegué y me voy para abajo, ¿verdad? Como que si fuera lugares donde les ponen un billete y se suben un palo encebado y lo agarran y se vienen para abajo. No, se trata de mantenerse firme. Entonces, Pablo decía acá,
Verso 9, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Estamos hablando entre los creyentes, ¿verdad? Que esos textos creo que no es como que así, que verdad, tan complicado que los entendamos. Veamos el verso 11. Mirad con cuán grandes letras os escribo, de mi propia mano, ¿verdad? Este pasaje lo citamos anteriormente, donde llegamos, ¿verdad?, a la conclusión de que muy posiblemente el aguijón, ¿verdad?, que tenía Pablo era justamente su vista, ¿verdad? Que su vista ya después de que el Mesías se le aparece, ¿verdad?, su vista queda dañada, ¿verdad? Por eso dice acá en el verso 10, Gálatas 6:10 dice, así que según tengamos oportunidad, estamos en el 11, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano, ¿verdad? Por causa de la enfermedad con la cual él dice que por causa de esa enfermedad les había predicado a los Gálatas. Verso 12. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan, Gálatas 6:12. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis. Fíjense bien, estos pasajes los tocamos al principio, ¿verdad? Todos estos os obligan a que os circuncidéis. ¿Cuál hemos dicho que era el problema de los Gálatas? Bueno, de que habían personas. ¿Quiénes eran estas personas? Personas gentiles que habían creído en Yeshua como el Mesías, habían experimentado su espíritu, pero lo habían negado. O sea, habían pisoteado la sangre del pacto y ahora habían hecho conversión al judaísmo. Así. Estas personas son las que molestaban a los Gálatas. Y querían, fíjense bien, que los Gálatas, ¿verdad?, abandonaran a Yeshua, se circuncidaran e hicieran conversión al judaísmo también como ellos, haciéndose prosélitos. Entonces, es todo lo que Pablo estaba en contra de ello, ¿verdad? De hecho, en el capítulo 5, Pablo decía, estudiamos, si yo aún predico la circuncisión, decía Pablo en el capítulo 5, ¿por qué padezco persecución? En tal caso se hubiese quitado el estorbo, el tropiezo de la cruz, ¿verdad? Porque Pablo seguía predicando la circuncisión. Obviamente los gentiles era otra secuencia diferente, ¿verdad? Ya hemos hablado de Hechos capítulo 15, ¿verdad? ¿A qué conclusión llegaron? Era algo que ellos tenían que ir avanzando poco a poco sin que se les impusiera nada, ¿verdad? Pero Pablo en el capítulo 5 está diciendo, pues en tal caso se hubiese quitado el estorbo de la cruz. O sea, él predicaba la circuncisión. O sea, ¿por qué lo perseguían? No es la circuncisión el problema. El problema es Yeshua. El problema es que él cree en Yeshua. Ese es el problema. Y por eso sigue la persecución, y por eso los perseguían, por anunciar valerosamente el nombre de Yeshua, por creer en Yeshua. Ese era todo el problema, esa era toda la persecución. Por eso Pablo dice, estos os obligan, verso 12, que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz del Mesías. En otras palabras, ¿verdad? Estos los obligaban a circuncidarse para que hicieran conversión al judaísmo y abandonaran a Yeshua. ¿Qué iba a pasar? Pues ya no los iban a perseguir. ¿Por qué? Porque ya no iban a creer en Yeshua. Ya no, pues por eso dice acá, solamente para no padecer persecución. ¿Por qué? Porque el tropiezo no es la circuncisión. El tropiezo es el Mesías para ellos. Está escrito, leímos el pasaje donde Simón decía en cierto momento que le había pedido al Eterno que quería ver al rey, y lo vio al Mesías. ¿Y qué dijo? Este será puesto para caída y para levantamiento de muchos. ¿Por qué? Porque el Mesías es la piedra. Para unos, para nosotros es piedra de edificación, pero para muchos ha sido piedra de tropiezo, ¿verdad? Por eso la palabra dice que el Mesías es la piedra que desecharon los edificadores. Entonces, el verso 12, repito, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, ¿verdad? ¿Para qué? Para que al circuncidarse ellos entraban como conversos al judaísmo, así prosélitos, y negaban a Yeshua. Y al negar a Yeshua, pues obviamente ya no los iban a perseguir,
porque perseguían a los que creían en Yeshua, ¿verdad? Eso es lo que Pablo, inclusive leímos en un capítulo anterior, donde él pues decía, ¿verdad? Hablaba de ¿cómo se llama? De los dos pactos, y hablaba de Agar y de Sara, ¿verdad? Y está diciendo que uno da hijos para esclavitud y el otro pues hijos para libertad. Allá Pablo también habla acerca de ello y dice al final que así como pues verdad hoy en día también dice que en su tiempo, ¿verdad? El que había sido esclavo perseguía a la libre, ¿verdad? Y es lo que estaba pasando en los tiempos de Pablo. De hecho, Pablo, ¿verdad? Antes de que el Mesías se le revelara, pues Pablo también perseguía a los del camino, ¿verdad? O a los nazarenos, también es otra parte que también así se les llamaban a los primeros creyentes en Yeshua, ¿verdad? Pero después, cuando él se convierte, ¿verdad? De todo su corazón al único, ¿verdad? Dios verdadero, obviamente pues ahora él pasa a ser perseguido, ¿verdad? Y hemos estudiado también todo eso, cómo Pablo era perseguido, ¿verdad? Cómo Pablo era perseguido por los mismos judíos que así como él, que tenían la venda, ¿verdad? Así como él la tenía, ahora lo perseguían a él, ¿verdad? Y lo acusaron y al final Pablo murió, ¿verdad? Siendo acusado por los judíos que no habían creído en Yeshua, que no entendían el plan, ¿verdad? El plan de redención, que obviamente ya hemos hablado que es una venda que el Eterno había puesto y que la ha puesto hasta estos tiempos para la salvación de los gentiles, o sea, para que nosotros entremos, en otras palabras. Ahora, vamos a irnos al verso 3. Estamos terminando ya la carta de Pablo a los Gálatas, ¿verdad? Para los hermanos que se integran o que no sabían, ¿verdad? Hemos tenido ya 6 estudios y este sería ya el estudio número 7, ¿verdad? Que pretendo que sea el último estudio, ¿verdad? Del libro de Gálatas, el último estudio del libro de Gálatas, ¿verdad? Ya van, no sé, como hoy creería que solamente al estudio de Gálatas le hemos dedicado más de 9 horas, no estoy seguro, pero vale la pena porque hemos venido texto tras texto y el Eterno en su misericordia, en su bendito amor nos ha revelado tanto. Así que vamos a irse al verso 13. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la Torá. Vamos a ver. Quiero ver algo acá, permítanme. Bueno, vamos a... Estoy viendo el tiempo acá, ¿verdad? Porque ya llevamos la hora y media. Me falta poco. Vamos a continuar. Dice, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la Torá, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. ¿Cómo es eso acá? Bueno, esto es fácil de comprenderlo. ¿Por qué es fácil de comprenderlo? Porque estas personas que estaban obligando, fíjense bien, a que los Gálatas abandonaran a Yeshua, que habían comenzado por el Espíritu y ahora querían terminar por la carne, a que se convirtieran, que abandonaran al Mesías. Y estos que estaban obligando a los Gálatas, obviamente no tenían el espíritu del Mesías. Y entonces, si no tienen el espíritu del Mesías, entonces ¿qué? Pues, carnales, obras de la carne, obras de la ley, que es lo mismo. Y por lo tanto no guardaban la Torá. Así. Entonces, no guardaban la Torá, y y esto es muy similar. Vean, para no ir demasiado lejos, la condición, fíjense bien, la condición de estos, vamos a decir, la condición de estos gentiles que habían abandonado a Yeshua y que ahora pues habían caído en maldición, ¿verdad? Porque son unos apóstatas negando a Yeshua, estaban en la misma condición de prosélitos. Eran prosélitos buscando más prosélitos.
¿Y qué dijo Yeshua en Mateo 23? A ver, vamos a ver lo que dijo Yeshua en Mateo 23, verso 1. Mateo 23, 1. Dice así. Mateo 23, 1. Estamos transmitiendo desde El Salvador, San Salvador, Centroamérica. Aquí nos tiene el bendito sea. Por alguien que leí que preguntaba. Estamos aquí en el pulgarcito de Centroamérica, El Salvador. Mateo 23, 1 dice así. Entonces habló Yeshua a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés, pero no hacían. Entonces, una persona que dice y no hace, ¿qué es? Una persona hipócrita. Porque porque no vive. Por eso Pablo, inclusive a los romanos, les dijo, a carta a la comunidad de Roma, ¿verdad? Tú que predicas, predícate a ti mismo. Pues no puede decir a los demás que hagan algo si yo no lo hago, ¿verdad? Entonces, y ahí tenemos el Eterno, nuestro Mesías. Él es nuestro Maestro. Jesús es nuestro Moré, ¿verdad? Tuvimos un problemita ahí, pero creo que ya como que se nos fue la señal. Bueno, decía, ¿verdad? Nosotros tenemos nuestro Moré, que es Yeshua, y seguimos sus pisadas. Y Él no nos dijo simplemente, ustedes hagan esto y esto y esto y esto. No, Él como nuestro Moré, Yeshua, nuestro Maestro, Él no dijo hagan esto. Él dijo, háganlo, pero yo les enseño cómo hacerlo. Y Él lo hizo primero. ¿Qué hizo Él? Bueno, imagínense que el único que ha podido guardar la Torá perfectamente, sin pecado, es Yeshua. O sea, si hay un hombre que ha hecho las cosas bien en la tierra, pero bien al 100%, es Yeshua. ¿Cómo no vamos a imitarlo nosotros a Él? Y principalmente hoy que tenemos su Espíritu dentro de nosotros. Entonces, aquí, lamentablemente, ¿verdad? El pueblo, la secta de los fariseos, no todos, pero sí en gran número, ¿verdad? Pues igual, o sea, enseñaban Torah, pero no vivían la Torah. O sea, lo mismo estas personas que estaban, ¿verdad? Queriendo que los gálatas abandonaran la fe en Yeshua, tampoco ellos igual, eran hipócritas igual, no guardaban la Torah, solamente buscaban, ¿verdad? Como hacían en el verso, Mateo 23:15, leámoslo. Mateo 23:15 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Bueno, entonces, para que tengamos una idea, si el Mesías está refiriendo a estos fariseos y a estos escribas como hipócritas, ¿verdad? Hijos del infierno, dice acá, y no lo digo yo, lo dice la Escritura, pero un prosélito era 2 veces, era doblemente peor que ellos. Entonces, estos que eran doblemente peor que ellos son estos que están motivando así a los gálatas a abandonar la fe en Yeshua. Entonces, Pablo se lo dice acá, ¿verdad? Muy claramente. Dice, otra vez el 13, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la Torá, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Vean, lo mismo que hacían los otros. O sea, recorrían cielo y tierra, ¿verdad? Para luego levantarlo como trofeo. Lo ganamos, ¿verdad? No, qué terrible. Verso 14. Dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Yeshua HaMashiach ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la nueva creación. Es decir, esto lo explicamos la otra vez, ¿verdad? Porque la misma carta de Pablo dice, porque en Yeshua HaMashiach la circuncisión no vale nada, la incircuncisión tampoco, sino la fe que obra por el amor, explicamos. Y aquí, ¿verdad? Vuelve a decir, porque en Yeshua HaMashiach la circuncisión no vale nada, la incircuncisión tampoco, sino la nueva creación.
Es bien similar. Hay otro pasaje donde Pablo dice, porque la circuncisión no vale nada ni la incircuncisión, sino el guardar los mandamientos del Eterno. Fíjese. Entonces, ¿qué es lo que Pablo está diciendo? Está diciendo que lo que importa es la nueva creación. Así como cuando dijo, lo que importa es la fe que obra por el amor. Hacer cualquier cosa, no solamente la circuncisión, puede ser Shabbat, puede ser guardar cualquier otro mandamiento, las fiestas, irse a hacer tevilá, el bautismo. Pero si aquello no se hace con amor y con fe, solo bañarse fue. Y una fiesta lo mismo. Si no hay un corazón circuncidado, cualquier cosa que se hace, el Eterno lo que va a decir es lo que les dijo allá a nuestro pueblo en Isaías 1. Ya estoy cansado de vuestras fiestas, vuestros Shabbat, vuestros Rosh Kodesh, las lunas nuevas. Ya, de verdad, ya me tienen cansados. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque lamentablemente, miren, una de las cosas más terribles es la hipocresía. Eso es una cosa que el Eterno Yeshua lo habló muchísimo. Wow, yo me impacto cuando veo, apártense de la levadura de los fariseos. ¿Verdad? O sea, la hipocresía es terrible. Principalmente la hipocresía con Él y obviamente entre nosotros. Ser de dos caras. Hacer las cosas por intereses. Hacer las cosas porque nos vean. Por eso es que el vínculo perfecto es el amor. Ya lo hablamos en el capítulo anterior. Verso 16. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos. Y al Israel del Eterno. De aquí en adelante, nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Adón Yeshua. 18. Hermanos, este es el último pasaje. La gracia o la gesed de nuestro Adón Yeshua HaMashiach sea con vuestro Ruach. Amén. Terminamos la carta a los Gálatas. Pablo termina diciendo, ¿verdad?, que él trae en su cuerpo las marcas de Yeshua. ¿Hemos sufrido nosotros por Yeshua? Quizás no. ¿Qué tanto estamos dispuestos a sufrir por su nombre? Bueno, no lo sé. Hágase la pregunta a usted mismo. Pero estos hombres, en el caso de Pablo, murieron al final, oiga bien, por esta fe increíble. Y cuando Pablo dijo, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas de Yeshua, de nuestro Adón, oiga, en 2 Corintios capítulo 11, voy a leerlo porque va de la mano con este pasaje. 11:23, 2 Corintios 11:23, dice, son ministros de Mashiach, como si estuviera loco hablo, yo más en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles, mas en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. O sea, multipliquemos, ¿cuántas veces? 3 veces, no. Dice 5 veces, 39 por 5. 4 por 5, 20. Son como 195 azotes. Creo que eso es 200 menos 5. Azotado. Vean. Luego dice, de los judíos, verso 25. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido un naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de la dominación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Bueno, ese es Pablo. Por eso Pablo termina diciendo que él lleva, ¿verdad?, en su cuerpo las marcas de Yeshua. Obviamente muchos hombres, ¿verdad?, han muerto por esa causa.
¿Cuál causa? Creer en Yeshua y guardar la Torá de Elohim. Oiga, por eso es que hemos estudiado esta carta, porque esta carta trae mucha confusión hoy en día, ¿verdad? Pues piensan al leer la carta que ya no hay que guardar la ley de Dios, que ya no hay que guardar la Torá y que Pablo estaba en contra de los que guardaban la Torá. No es eso, no es eso. Pablo no estaba en contra, ya lo hemos explicado y lo venimos enseñando en otros estudios. Solo les digo, así, rapidito, para concluir nuestra carta. Lo que Pablo sabía es lo que está escrito en el Tanakh, en el Antiguo Testamento. ¿Y qué está escrito en el Tanakh? ¿Sabe qué está escrito? De que a nuestro pueblo se le entregó la Torá en el monte Sinaí, pero nuestro pueblo no pudo guardar la Torá. No porque la Torá no sea buena, sino por el corazón de piedra. El corazón duro. Un corazón duro no anhela guardar los mandamientos. No quiere, lo rechaza. Bueno, a causa de eso el pacto, el primer pacto con Israel, donde Moisés era el mediador, fue invalidado por nosotros, por nuestro pueblo. ¿Qué hizo el Eterno? Bueno, prometió que haría un nuevo pacto. Y en ese nuevo pacto, lo que el Eterno anuncia, en primer lugar, que cambiaría el corazón de piedra por un corazón de carne, un corazón sensible a su palabra. Y luego, escribiría su ley, la Torá de él. Primero la envió por medio de Moisés y ahora la iba a enviar por medio de su hijo. Jeremías 31:33 dice eso. Lo vuelve a afirmar Hebreos capítulo 8, verso 10 en adelante. 8:8 en adelante. En otras palabras, todo lo que el Eterno desea es que nosotros, oiga, que decimos amar a Yeshua, bueno, de hecho, muchos de nosotros, ¿verdad? O inclusive muchos de nuestros hermanos lo conocen como Jesús de Nazaret. Así, ¿verdad? Y así lo conocen, como Jesús. Y yo les digo, Él ha obrado en sus vidas, como también ha obrado en muchos de los que comenzamos. Comenzó a obrar en sus vidas, Jesús de Nazaret, así, con ese nombre. Nosotros no lo conocíamos, pero vino un momento donde Él comenzó a revelarse en nuestras vidas. Cuando Él comenzó a revelarse en nuestras vidas, comenzamos nosotros a conocerlo más a Él y a entender el plan, porque de verdad la palabra dice que Él nos amó primero. Ahora, lo que resta de parte de nosotros cuando Él nos revela su palabra y cuando le conocemos que su nombre es Yeshua, cuando conocemos que pues Él es judío, hebreo, israelita, ¿verdad? Cuando nos damos cuenta de nuestra herencia, ¿verdad? Que no somos gentiles en sí, sino que somos el hijo pródigo que debía de regresar a la Torá, a las sendas antiguas, ¿verdad? El Eterno espera que cada uno de nosotros, de verdad, le busquemos y le amemos de todo corazón. Que vivamos, porque les voy a mencionar, les voy a decir, todo el objetivo de Pablo, ¿saben cuál era? Buscar a los hijos de Israel en medio de las naciones gentiles. Porque él sabía que eso es lo que estaba escrito que iba a pasar. ¿Y qué más iba a pasar? Bueno, que el Eterno a través del Mesías traía la Torá para ponerlas en sus mentes y escribirlo en sus corazones. La Torá misma es la Torá del Mesías que dice Isaías 42:4. Ahí dice, habla del Mesías y dice que las costas esperan su Torá. Entonces, esa es la Torá del Mesías, la que se escribe en nuestras mentes y corazones. Así que, wow, pido que cada uno de nosotros, ¿verdad?, nos mantengamos en oración para poder llevar esta verdad a todas las naciones y que comprendamos que todo lo que el Eterno quiso, quiere y querrá, es de que nosotros conozcamos sus mandamientos y los pongamos en práctica. En primer lugar, que lo amemos a Él y que recibamos a Yeshua en nosotros. Yeshua quiere vivir dentro de nosotros, ¿verdad? Y obviamente
las señales de que Él está viviendo dentro de nosotros, las vamos a ir nosotros viendo cuando veamos que hay el fruto del Espíritu en nuestras vidas, ¿verdad? Y no las obras de la carne. Cuando ya de repente las cosas de la carne ya no les va a venir sintiendo tanto sabor, porque todo eso se va muriendo. Y es una cosa que cada quien lo ha experimentado de diferente manera. Pero cuando nosotros vamos, las cosas que antes les gustaban y ahora ya no les gustan, ¿verdad? Y que aunque les digan, mire, haga esto, ya no quiero hacerlo, ¿sabe? Entonces uno puede experimentar de que ya el Eterno ya comenzó a hacer cambios en uno. Lo que quizás al principio le costaba dominarse, pero conforme va pasando el tiempo, usted va viendo de que ya no le cuesta. Es más, anhela vivir de acuerdo a la palabra del Eterno. Eso quiere decir que el Mesías comenzó a hacer la obra en nuestras vidas. Yeshua es su nombre y Él nos ama. Le ama a usted, envió a su Hijo, ¿verdad? Para el famoso texto de Juan 3:16, porque de tal manera amó el Eterno a las naciones, que dio a su Hijo al mundo. ¿Para qué lo dio? Bueno, para que Él muriese. Oiga, Él murió por nosotros. Llevó nuestras enfermedades. Eso dice Isaías 53. Para que nosotros creamos en Él. Y les voy a decir, creer en Yeshua no es simplemente creer por creer. Él dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Yeshua está con los brazos abiertos, así, esperando que cada uno de nosotros le demos a Él nuestra voluntad, que vivamos una vida en santidad, que guardemos los mandamientos, que un día nos dijeron que no había que guardar. Un día nos dijeron de que el sábado era para los judíos. Muchas veces cuando usted comienza a hablar de sábado, lo tildan de adventista o de, no sé, de sabatista. Shabbat es el día santo. Hay cosas que uno no tiene que comer. Hay leyes de alimentación. Hay fiestas. ¡Wow! Son temas que nos hacen falta estudiar. Las fiestas benditas del Eterno. Cada principio de mes tiene un día especial. Se llama Rosh Chodesh, cabeza de mes. Es un día especial donde el Eterno nos invita a reunirnos en familia. Compartamos una comida y le demos gracias por el mes que ha pasado y le pidamos la bendición por el mes que viene. Bueno, todo lo que el Eterno quiere, de verdad, es vivir en nosotros. Es todo lo que Él quiere. Desde que se levantó el Mishkan, el tabernáculo, dice la palabra que se levantó y yo quiero vivir en medio de ellos. Y es lo que Él quiere, vivir en nosotros. Vivir en nosotros. Por eso es que la palabra dice, si hoy oyereis su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Él nos ama, y nos ama con amor eterno, y nos ama incondicionalmente. Y eso es algo, les digo que, wow, el problema es si nosotros lo amamos a Él. Yo creo que si comenzamos a enumerar todas las cosas por las cuales yo debería de estar agradecido, wow, es de cuántas veces me ha librado el Eterno. Bueno, yo diría que son más veces, las veces que no me he dado cuenta de lo que me ha librado de las que yo sé. Así que pues, les doy las gracias, ¿verdad? A todos los que pues, han estado en sintonía, conectándose en el mismo tiempo. A los que no han podido, pues igual yo comprendo que algunas veces, pues yo sé que trabajan y todo, pero a todos los que se han conectado, ¿verdad? Les doy las gracias porque hemos culminado un libro. Cuando uno termina un libro de la Torah, uno dice, Hatzah, Hatzah, Beni Hatzeh. Esfuérzate y sé fortalecido. Tal vez no hemos terminado un libro de la Torah, pero considero que terminar un libro de estos yo les digo también Hatzah, Hatzah, Beni Hatzeh, que estos estudios puedan llegar a muchas personas para que conozcan la verdad que Él nos ha dejado, su palabra bendita. Que el Eterno nos ayude para que el Espíritu del Mesías esté dentro de nosotros y podamos ser personas que lo amemos a Él, que amemos a nuestro prójimo, que no hagamos nada por disensión, por pleito, por contienda, ni por vanagloria.
que busquemos a aquello que no nos ha llegado a esta luz y le enseñemos con amor, que nos acordemos que un día nosotros no conocíamos nada. Hay muchas personas que están esperando que nosotros lleguemos y les hablemos, pero si nosotros no hablamos, dice su palabra, las piedras van a hablar. Así que mi oración al Eterno sigue siendo la misma. Aviva tu obra, Avino, en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos hazla conocer. En tu ira, acuérdate de tu misericordia. Acuérdate de nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. Bueno, yo les pongo un mensaje cuando comencemos a tocar otra enseñanza, muy posiblemente pasado mañana, ¿verdad? Más tarde les pongo un mensaje, así que les pido que oremos, ¿verdad? Y de esa manera pues quedamos despedidos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo. Bendecimos tu nombre, Padre, y te damos gracias por la vida. Tú eres nuestro dueño, Padre. Ayúdanos para que entendamos que no somos más de nosotros. Hemos sido comprados con sangre, con esa sangre preciosa del Cordero. De ese Cordero sin mancha que tuvo que sufrir por nuestras iniquidades. Te pido por favor que tengas misericordia de cada uno de nosotros, porque sin tu misericordia, Padre, no somos nada. Te pido por favor que nos ayudes, nos bendigas, que guardes a cada hermano que se esfuerza, Padre, por buscarte en espíritu y en verdad. Te suplico, Padre, que seas tú con ellos, todos aquellos que somos llamados, Padre, a ser la luz del mundo y a ser esa sal de la tierra. Te pido que levantes más personas y que tu Espíritu, Padre, pues esté en ellas para que también podamos, Padre, llevar esta luz. Todos nosotros, todos los que hemos recibido esa luz, esa oro, de verdad, nos sentimos muy felices. Ayúdanos, Padre, para tener ese mismo sentir que hubo en nuestro Mesías. Y que no creamos que somos gran cosa. Somos polvo y ceniza. Te pedimos que no apartes tu Ruach HaKodesh de nosotros. Y que no borres jamás nuestros nombres del libro de la vida. Ayúdanos a amarte y amar a nuestro amado Yeshua con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Pido por este país, por El Salvador, por Estados Unidos, por México, por toda América y por todo el mundo, Padre. Hay hermanos que se conectan de otros países. Bendíceles, Padre, guárdales. Todo aquel que escuche esta enseñanza o que lo escuche más después, te pido, Padre, que tu palabra pueda ser en esta oportunidad esa buena semilla, Padre, y que cada uno de ellos pueda ser buena tierra. Lleva tu palabra, Padre, hazla conocer, Padre. Por favor, ten misericordia, Padre, de nosotros, de nuestros hijos, de nuestras hijas, nuestras familias, Padre, que no te conocen. Ayúdanos, Padre. Gracias por estar con nosotros. Gracias porque nos escuchas, porque aunque no somos dignos, Padre, de verdad de que nos escuches, en tu sola misericordia, Padre, tú nos oyes. Bendito sea tu nombre por siempre. Toda Rabá, gracias, Padre, te damos en esta oportunidad que nos da de poder estudiar tu palabra y de poder hablar contigo. Toda Rabá, gracias. Gracias, Padre. Toda Rabá, gracias. En el nombre de Yeshua, precioso nombre de Yeshua, elevamos nuestra oración hacia ti en esta hora
en esta oportunidad y decimos amén. Bien, hermanos, la verdad que nuevamente pues ha sido para mí una bendición poder transmitir, ¿verdad? Y espero que pues que nos conectemos posiblemente pasado mañana, ¿verdad? Y podamos continuar con otro tema más. Así que yo les agradezco de verdad por acompañarme, ¿verdad? En las transmisiones en vivo. Y pues si no pueden, pues sí, véanlo diferido, ¿verdad? Pero de verdad guardo en mi corazón el hecho de que sé que su tiempo es oro, es valioso, ¿verdad? Pero apartamos un tiempo especial para estudiar su bendita palabra. Así que pues que el Eterno les bendiga, ¿verdad? Que el Eterno les guarde. Y si el Eterno lo permite, nos vemos muy pronto. Así que, shalom, shalom, shalom para todos. Que el Eterno me los guarde.